Buenas tardes, nosotros venimos a exponer procesos expositivos de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje que predominan en este tipo de textos son la referencial, la apelativa y la metalingüística. La función referencial está presente en todo tipo de texto expositivo que remita a objetos, hechos, datos, cifras, entre otros elementos del modo extratextual o del contexto, como ocurre en enciclopedias, en los textos de diálogo, las noticias, los informes de experimentos y los libros de texto. La función apelativa también es predominante en los textos expositivos debido a que pretenden conocer o explicar algo a sus lectores o escuchas, de manera que siempre intentan atraer la atención o dirigir las acciones del receptor. Por ejemplo, cuando un texto de filosofía se explica un concepto como la verdad, el bien o el ser, se ofrecen argumentos que buscan convencer al lector y de la validez de la exposición de admisión. Asimismo, la metalingüística está presente porque en muchos textos expositivos, como los científicos, los de divulgación o los libros de texto, por ejemplo, resulta necesario definir y aclarar el uso de ciertas palabras o conceptos, precisando su significado especializado técnico. En ese sentido, los textos expositivos verifican que el emisor y el receptor utilicen el mismo código, condición indispensable para establecer una comunicación exitosa. Ese es el caso, por ejemplo, de la exposición de un ejemplo matemático, comprensión que exige el receptor conocer y manejar este lenguaje o código. El enunciador o emisor es el autor del texto expositivo. El canal puede ser escrito en soporte impreso o electrónico, u oral, como en el caso de las exposiciones orales frente a un público, conferencias, participación en mesas redondas, debates, entrevistas de televisión o radio, entre otras opciones. El mensaje puede incorporar distintos prototipos textuales, tales como la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo, de acuerdo con su intención comunicativa específica. No obstante, predomina la exposición, de ahí el nombre de ese tipo de textos. El enunciatario o el receptor suele estar constituido por un público general, que puede ser amplio, por ejemplo, un libro especializado en una tarea, en un área de conocimiento y un tema en específico, como podría ser la teoría de conjuntos en un texto de matemáticas. Estaría dirigido a los especialistas en matemáticas. Un libro de texto se dirige a la ciencia, al público en general, entre otros ejemplos. El contexto es la realidad extratextual, es decir, la realidad que se encuentra fuera del texto. Por ejemplo, cuando un texto de geografía describe la estructura interna de la Tierra, se refiere y afirma la existencia comprobable de dicha estructura en el planeta que habitamos. El código empleado está conformado por los tecnicismos, que son los conceptos y los veímos particularmente de diferentes disciplinas como física, filosofía, biología, etc. De los oficios, las profesiones o artes involucradas en la información expuesta, por necesario conocer la simbología química que se emplea para describir este proceso. 6CO más 6CO me es igual a 6CO más CHO. Y ahora vamos a hablar de las propiedades de los textos positivos. Por una parte, hay que tener en cuenta que para poder cumplir con un propósito comunicativo, todo texto expositivo debe contar con las siguientes propiedades: precisión, adecuación y conferencia. La precisión consiste en el empleo de términos y conceptos propios del tema que se abordaron
evitando ambigüedades y buscando en todo momento la claridad del mensaje. Por ejemplo, el siguiente fragmento de la explicación sobre la masa y el peso de la materia en un libro de física aclara que significado preciso adquieren palabras como masa, materia, cuerpo, muy distinto al que se le da en cualquier otros contextos. La masa está relacionada con la cantidad de materia que forma un cuerpo, mientras que el peso depende de la fuerza con la que lo atrae la Tierra. La adecuación consiste en la adaptación del texto a una situación comunicativa. Interlocutor, tipo de textual, propósito e intención. Esta propiedad del texto consiste en el uso del registro lingüístico adecuado al contexto de la comunicación, que incorpore el vocabulario y las fórmulas de tratamiento correspondientes. Por ejemplo, con el propósito de brindar un efecto de objetividad y distancia, los textos expositivos utilizan la tercera persona, él, ella, ellos, en la descripción o explicación de objetos, fenómenos o procesos. Puede reconocerse en el efecto de imparcialidad en enunciados como los científicos, en la Ley de Protección del Medio Ambiente, se vote la siguiente semana. Y esto sería todo. Suscríbanse y si les gustó, manita arriba.